Buena tarde, me presento. Mi nombre es Zenoy Jesús Posada Suárez, de profesión contador público, con especialización en gerencia de impuestos y maestría en administración de empresas con especialidad en proyectos. Llevo 15 años como docente universitario y en la actualidad me desempeño como contador y asesor tributario de varias empresas de la región. En esta oportunidad abordaremos temas de interés e introductoria para el sistema tributario colombiano. Definición y clasificación de los tributos en Colombia. A la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Como todos los tributos en Colombia deben tener una aseveración o un fundamento legal. Para este caso es el artículo 95 de la Constitución Política, donde establece que los colombianos tienen la responsabilidad de contribuir con los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En el artículo 338 de la Constitución, en su inciso primero, establece que en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales o municipales podrán imponer contribuciones. Lo anterior significa que los tributos deben estar regulados por normas emanadas de tales entidades, pero que no cualquiera de ellas puede establecerlos en forma automática. En dicho inciso está consagrada una jerarquía de los poderes, en virtud del cual las asambleas y los consejos, al establecer los tributos locales, deben actuar de conformidad con la ley, la cual es expedida por el Congreso de la República. En este sentido, la diapositiva es clara en la definición de tributo. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes deben transferir al Estado. Son recaudados directamente por la Administración Pública en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o por otros entes denominados recaudadores indirectos. En Colombia los tributos se clasifican en tres grandes categorías. El principal y el primero de ellos son los impuestos, que son aquellos dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación directa. El objeto principal de los impuestos es atender las obligaciones públicas de inversión, tal es el caso como el impuesto de renta. Es preciso tener en cuenta que los impuestos pueden ser clasificados en directos e indirectos. Impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre las personas naturales y jurídicas, midiendo su capacidad económica, por lo que es posible identificar directamente al contribuyente responsable del tributo. En este tipo de impuestos el sujeto pasivo y el sujeto económico son los mismos. Es decir, quienes tienen la obligación de pagar el impuesto son los mismos que deben declararlo ante la DIAN o ante la entidad territorial competente. Por ejemplo, el impuesto de renta, el impuesto del patrimonio, el impuesto de industria y comercio. Y actualmente tenemos el impuesto saludables, que fueron establecidos en el artículo 54 de la última reforma tributaria 2277 del 2022. En virtud de ellos fueron gravados las bebidas ultraprocesadas, azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasa saturada. También tenemos el impuesto predial, entre otros, dentro de los impuestos directos. Ahora, impuestos indirectos son aquellos que se imponen sobre bienes y servicios, motivo por el cual las personas los pagan indirectamente cuando realizan compras. El Estado no los cobra de manera directa. En otras palabras, se considera impuesto indirecto porque recae sobre el valor del bien o el servicio. No depende del ingreso del contribuyente. Dos casos bastante notorios en este caso son el IVA o el llamado impuesto al valor agregado y el impuesto nacional al consumo. Estos son ejemplos de impuestos indirectos. Ahora, otro tipo de tributo, las contribuciones. Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras
destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo es la contribución por valorización que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social efectuadas por el Estado y que ocasiona un mayor valor o beneficio a los predios, en este caso, cuando esa obra que realiza el Estado está cerca de esa propiedad. También dentro de esto podemos hablar, dentro de las contribuciones, para fiscalidad, podríamos incluirlo allí, que es la que pagamos precisamente por tener empleados vinculados como dependientes a las empresas y la seguridad social de los mismos. Como tercer tributo tenemos las tasas. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración de los servicios que éste nos presta. Generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de decisión libre. Como por ejemplo, las tasas, hablamos de la tasa aeroportuaria. En este caso, solo la pagaría o estaría en la obligación de pagarla a aquellos que utilicen precisamente un aeropuerto o un puerto. Lo mismo, otro tipo de tasas son los peajes, pues lo pagarían aquellas personas que deseen transitar y cruzar dicho peaje. Lo mismo pasaría con la sobretasa a la gasolina, que es producto de la decisión libre de tener un medio de transporte propio. Mucho cuidado, que hay ocasiones en que hemos confundido cuando hablamos de tasa con las tasas de interés bancario. Esto nada tiene que ver. La tasa de interés bancario precisamente es un recurso que cobran las entidades financieras por el uso de bienes, pero esto es de particulares. Mientras que las tasas de las que estamos aquí definiendo precisamente son servicios que nos presta el Estado, que en muchas ocasiones ha sido tercerizado o está explotado por un tercero, pero con el aval del gobierno nacional. Veamos las diferencias que existen entre los impuestos, las tasas y las contribuciones. Una de las principales diferencias en estas tres categorías de los tributos es el nivel de obligatoriedad con la cual debemos sufragarlos. Hablemos primero del impuesto, como su nombre lo indica, impuesto, viene de imponer. ¿Y cuál es su hecho generador? Está previamente establecido en la ley, o sea, no queda a libre decisión de las personas si lo pagan o no lo pagan. Y es absolutamente obligatorio, no nos podemos rehusar a ello. Y ahora, ¿qué contraprestación recibimos por esos impuestos que le estamos pagando al Estado? En forma directa ninguna, el Estado no tiene esa obligación, pero en forma indirecta podríamos vernos beneficiados o podemos evidenciarlo con algunas personas a las cuales se benefician de servicios como la educación, servicios como la salud y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, sería el servicio de la seguridad nacional, que esa en forma indirecta todos nos estamos beneficiando. Ahora, en cuanto a las contribuciones, el hecho generador, pues, ¿qué genera o por qué debo pagarlo? Es por la obtención de beneficios de una inversión que realiza el Estado. Y hablamos de obligatoriedad media. ¿Por qué? Porque es que si yo me beneficio, yo me veo en la obligación de pagarlo. Si yo no me beneficio, no tendría dicha obligación. ¿Y cuál sería la contraprestación? Pues hay un beneficio recibido. Yo sí me beneficiaría de ello. Un ejemplo claro de esto podríamos hablar el mío de la ciudad de Cali, donde todas estas casas y locales comerciales que quedaron a los costados por donde se hizo el trazado de las rutas del mío adquirieron mayor valor. Por consiguiente, al verse beneficiados, debieron haber pagado una contribución de valorización, porque su bien ya adquirió otro valor superior. Y como último, veamos las tasas. Las tasas las pagamos siempre y cuando hagamos uso de ese servicio que nos ofrece el Estado, ya sea en forma directa o a través de una tercerización. Y la obligatoriedad es baja. ¿Por qué es baja? Porque si yo no utilizo ese servicio, pues no estaría realmente obligado a pagarlo. Solo
la contraprestación que recibiría sería puesto que el servicio que me presta. Dentro de las tasas, nosotros tenemos precisamente, como ya lo habíamos dicho, hablemos de una, de los peajes. Si yo no cruzo por un peaje al hacer uso de un vehículo de mi propiedad o en cualquier vehículo automotor, entonces no tendría que pagarlo. Por eso estamos hablando, por eso se dice que ¿cuál sería el beneficio? Pues el beneficio es de utilizar unas vías o una malla vial en perfectas condiciones, como sería el caso en el Valle del Cauca, esta recta que tenemos entre Palmira, Cali, o incluso ya se ha extendido desde el norte hasta el sur del Valle del Cauca. Ahora, ya para finalizar, hagamos un pequeño resumen. Los impuestos en Colombia tienen como objetivo generar ingresos para el Estado, sin los cuales el Estado no tendría los recursos suficientes para poder suministrar los bienes y servicios básicos en el país, así como de mejorar la infraestructura básica nacional. Todo esto está establecido en la Constitución de 1991. El ente que fija los impuestos y que tiene que pagar es el Congreso de la República. Los recursos de los impuestos se utilizan para pagar los gastos del país, de los cuales podemos encontrar gastos en salud, educación, seguridad. Y en el área de bienes y servicios podríamos encontrar alcantarillado, electricidad, vías, todos son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas y otros entes descentralizados y que tienen plena autonomía. No siendo más por el momento, les agradezco el haberme escuchado y atento a cualquier inquietud para que entre ambos podamos generar conocimiento. Feliz tarde.